Listo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Camilo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, muy bien, excelente, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno Alejandra, estuvimos viendo que eres psicóloga, que tienes un canal de psicología. Cuéntanos de qué se trata el canal. Bueno, Camilo, me presento. Yo soy Alejandra Jiménez, soy psicóloga clínica. Soy egresada de la Conrad Lorenz. Actualmente estoy, sí, como bien lo comentabas, pues emprendiendo un poco. Y básicamente lo que yo, o bueno, mi fin con el canal es reflejar algunos hábitos, consejos o tips en psicología. Y bueno, básicamente es toda mi experiencia verla reflejada allí, que otras personas puedan acceder de una forma más fácil en todo este tema psicológico. Vale Alejandra, vale, vale. Para ti, ¿qué es la psicología? Y me refiero a cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Listo. Bueno, psicología es el estudio de la conducta hacia los seres humanos, ¿sí? Es el comportamiento de las personas, cómo se comportan en ciertos contextos. La psiquiatría, por otro lado, estudia más de cierta forma al ser humano, de una forma más, ¿cómo decirlo?, hacia adentro, pero ya es una forma de controlarlo más neuroquímicamente. Es donde el psiquiatra medica a la persona porque hay ciertos déficits en sus neurotransmisores o en sus hormonas. Entonces, básicamente esa es la diferencia en que un psicólogo no medica, pero el psiquiatra sí medica. Muy buenas tardes. Vale, mejor dicho, el psicólogo es el que se encarga, hagamos de cuenta, un computador del software y el psiquiatra del hardware. Algo así. Exactamente, ajá, Dale. tal cual. Dale, Alejandra, ¿qué te llevó a ti llegar al camino de la psicología? ¿Qué me llevó a mí? Bueno, siempre he sido muy humana, siempre me he caracterizado por brindar ayuda y saber cómo es el comportamiento de la persona, por qué la persona hace lo que hace, por qué se comporta de cierta forma en un contexto diferente o por qué reacciona ante una persona fuera de lo habitual. ¿Sabes? Si me lo preguntas, desde muy joven me ha gustado meterme mucho como en el cuento de las películas y reflejar su conducta de por qué lo hace. Entonces siempre me llamó la atención el comportamiento humano, por decirlo así, y cómo se comporta tal persona en cierto contexto. Vale, algo así como, no sé si tú lo has visto, El Mentalista, algo así. Algo así. Sí, que pueden leer la mente. Sí, exacto. Sí, es más como cognitivamente, pero también comportamentalmente, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que iniciaste la psicología? Bueno, mi experiencia ha sido muy enriquecedora. Antes de ser profesional, soy un ser humano que se pone en los zapatos de la otra persona para poder ayudar con su malestar emocional. Todas las personas son diferentes, así que todo ese enriquecimiento por conocer a todas las personas me ha ayudado a ser primero un ser humano como cualquier otra persona y también profesional para ayudarlos. Vale, pero un psicólogo puede, o sea, tiene que estar 100% bien mentalmente, mejor dicho, no tener depresión y ansiedad para poder ayudar a las personas. ¿Sabes? Es muy buena pregunta porque sí, si tú me lo preguntas, el psicólogo pudo haber ido a consulta, claramente, o haber tenido una clase de ansiedad, o bueno, pues ya sabes que todo el mundo, o que nosotros los psicólogos también tenemos emociones, nos afectan los conflictos, pero emocionalmente los psicólogos debemos tener ese plus para mantener el equilibrio emocional y ayudar a las demás personas. Vale, vale.
¿qué tan ligados están los pensamientos, sí, y el autoestima en la toma de decisiones del día a día? Muchísimo. Si una persona no está segura de sí misma y si no entabla por sí solo buenos comentarios o buenas autoverbalizaciones hacia uno mismo, es imposible generar una relación interpersonal. Si uno entabla una buena relación intrapersonal, las personas, asimismo, cómo se hablan, cómo se relacionan consigo mismo, pues tendrá muy buenas bases para tener una toma de decisión adecuada y relacionarse muy bien con los demás. Si una persona está de cierta forma con un malestar consigo mismo, va a ser un poco más retador poderse relacionar con las demás personas. Por eso la autoestima es un desencadenante de muchas patologías y es importante que nosotros, digamos, estemos muy bien equilibrados con nosotros mismos en todos los contextos, en las áreas de ajuste, que es lo que nosotros llamamos en psicología. Por eso tenemos que tener un equilibrio en todas una de nuestras áreas. Sí. Uh-huh. Vale. Entonces, este ya es un tema que tiene que ver con la alimentación y con las emociones. Por ejemplo, uno puede estar bien todos los días, pero digamos, se comió algo y le cayó muy mal, o ha estado comiendo varios días algo que le cae muy mal. ¿Qué tanto influye lo que uno come en las emociones? Bueno, en el tema de la alimentación es de qué forma o desde qué punto de vista tú lo ves. ¿Por qué? Porque hay personas que lo comen de una forma eh, cognitiva y lo ve de forma adecuada, o sea, sin ansias, sin tener que controlar una buena, o bueno, tener una buena alimentación, o sea, se pueden dar muchos temas de trastornos, por decirlo así, en el tema de la alimentación, pero si tú me hablas básicamente de este tema, sí entraríamos a evaluar ciertas cosas a qué es lo que lo conlleva a tener una buena alimentación o una mala alimentación, si está modelando cierta conducta o está queriendo parecer a otra persona. El tema de la Ya, pues, alimentación es bastante importante porque ya sabes que el tema de redes sociales es complejo para las personas que quieren modelar o quieren ver una persona muy fitness y quieren parecerse a ese prototipo de personas. Entonces ya va cambiando su mentalidad, ya quiere imitar a esa persona y su alimentación comienza a cambiar. ¿Sí? Todo por emplear o bueno, querer ser como ese prototipo de persona comienza a dar un giro en esa persona. No sé, digamos que a qué te refieres más como con el tema de la alimentación o con el ejercicio, no sé. por ejemplo, digamos que a mí me dan ganas de comer azúcar. ¿Por qué me dan ganas de comer azúcar? Por ejemplo, si es porque pasa algo malo, porque hice ejercicio, mejor dicho, ¿qué me lleva a mí a esa emoción de comer azúcar para sentirme bien? O sea, ya después de comer azúcar, digamos que me siento bien, supongamos. ¿Qué lleva a eso? Listo, ahí tú me hablas algo en especial y es un tema neurobiológico, ¿sí? Es el Sí. tema más bien hormonal que ahí tendríamos que evaluar porque de pronto el azúcar puede ser importante para tu organismo, ¿sí? Puede que para ti sea muy importante, para mí no tanto. Entonces, digamos, el tema del café, si a ti te gusta con mucho azúcar y a mí no tanto, pues obviamente a ti te va a inducir, si tomas más de tintos al día, pues obviamente vas a estar mucho más despierto y el tema del insomnio o bueno, todo esto, o no sé si tú lo llevas de pronto por hábitos de sueño, bueno, no sé, se pueden dar muchísimas cosas si tú consumes o no consumes azúcar, pero si tú lo consumes debe ser una parte biológica que tendremos que ahondar y revisar el por qué. Si esto viene de cierta edad, si viene a lo largo o la transición de tu vida. Bueno, ahí No se tanto mirarían, emocional. exacto, no lo vería tanto en el tema emocional, más bien Mm, conductual. vale, vale, pues tenía la duda porque, por ejemplo, supuse que habían algunas emociones que llegaban, por ejemplo, a las personas a la drogadicción, al alcoholismo, cosas así que pueden perjudicar a las personas, esto que se llama
se me olvidó el nombre, pero Ujú. tiene tendencias autodestructivas, se llama. Entonces Ah, pensaba que ok. tenía que ver. De pronto, pues tendríamos lo que yo te, pues de pronto se evaluaría, pero el tema de las drogas y de cierta forma, en cierta etapa de la vida, podríamos evaluarlo porque pues si bien sabes, nacemos con hormonas, con patrones de crianza Sí, diferentes, el tema del temperamento, bueno, de muchas cosas que son genéticos y que son mucho más vulnerables a padecer de esas adicciones. No sabemos si anteriormente hubo, digamos, por parte de la familia que lo conllevara sustancias psicológicas, sustancias psicoactivas, perdón, o fue su contexto a medida de que fue creciendo por sí. su red de apoyo alrededor de las personas. Entonces, hay un sinfín de cosas detrás de la persona que no lo sabemos, pero que lo tenemos que evaluar para determinar qué es lo que está padeciendo de pronto la persona. Vale, sí, el ser humano es bien complejo. Un poco. Vale. Mira, así entonces, así como nosotros entrenamos nuestro cuerpo, podemos entrenar nuestras emociones. Sí, total. Mira, yo trabajo mucho con personas ansioso-depresivas. Eso es un trastorno mixto. Y lo que a mí me llama la atención es que estas personas están inmersas en un reforzamiento muy negativo, es decir, ya no vuelven a hacer las actividades que hicieron antes y yo les encamino muchísimo a que hagan ejercicio físico. ¿Por qué? Porque libera endorfinas y al liberar endorfinas la persona se siente mucho más a gusto, sudando, siente que Sí, está dentro de su cuerpo y no se está despersonalizando o no tiene, digamos, esos ataques de pánico, ¿sí? Que son productos de un tiempo futuro, ¿sí? Entonces la persona siente que está en su cuerpo y al hacer ejercicio está sintiendo lo que está haciendo en el momento y está liberando endorfinas, lo cual hace que sus hormonas estén controladas y él pueda sentir su presencia y su yo en ese momento. Por eso cuando dicen las personas que es importante vivir aquí y en el ahora, no es cliché, sino es algo de verdad que real, lo real. tenemos exactamente, que lo tenemos que de verdad presenciar, porque pues obviamente el tiempo pasado no se va a recuperar y por eso se genera la depresión, o si lo llevamos a una situación futurista de ya predecir las cosas, pues obviamente se va a descontrolar la ansiedad. Entonces lo que yo les recomiendo a mis consultantes es una terapia que nosotros desde psicología la hacemos, se llama activación conductual y esa activación conductual pretende que las personas realicen ejercicio y liberen toda esa carga que tienen y al sudar o al hacer ejercicio ellos sienten que están en el momento presente. Ah, vale, mejor dicho, si todo el mundo hiciera ejercicio, se reduciría considerablemente las enfermedades mentales. Exactamente. De ciertas enfermedades, si tú me dices, de pronto la depresión y la ansiedad son uno de los factores más determinantes para hacer ejercicio y para que las personas reduzcan ese malestar emocional de estar inmerso en la depresión, de predecir el futuro, de que les den ataques de ansiedad, ataques de pánico y bueno, estas enfermedades más que todo. Son muy recomendables en la activación conductual. Vale. Bueno, entonces en el caso de los niños, por ejemplo, un niño que crece haciendo deporte y un niño que crece encerrado jugando videojuegos es más propenso a sufrir depresión el que se la pasa sentado al que se la pasa haciendo deporte. Sí, de acuerdo. Mira, el tema, yo trabajo con niños en este momento y el tema de estar en el videojuego nos lleva de pronto a varios trastornos, ¿sí? Trastornos como cuáles. He visto y desde mi experiencia, si tú me lo preguntas, han desencadenado bastantes conflictos. Uno de ellos es el trastorno, bueno, adicto a los juegos, eso se llama ludopatía, Que creo que ¿sí? fue que lo volvieron trastorno desde el 2016, si no estoy mal, una enfermedad Sí, mental. hace muy poco. Sí, Y los niños por este consumismo están desperdiciando toda la energía que pueden aprovechar. ¿Sí? Entonces se la pasan ya muy sumergidos en la tecnología, viendo videos como reemplazando actividades que se podrían hacer en tiempo real
para su cuerpo. Entonces, si tú me lo preguntas, hay muchos desencadenantes por estar inmersos en la tecnología y sí en la protección de sus padres, que también es un elemento súper esencial porque son sus cuidadores primarios. Entonces, también está, digamos, el efecto de la crianza que están enseñándole al niño. Si los padres son muy permisivos y lo dejan avanzar sin una protección de estar con él y diciéndole y hablándole que hay que tener ciertos espacios y ciertos horarios, de pronto ahí se va a reducir el malestar de estar tan adictos al tema tecnológico, pero si hay papás o hay una crianza más efectiva, van a procurar que no se dispare todo este tema del trastorno, ¿sí? Entonces ahí también juega a los papás un factor muy importante en la crianza de los niños. O sea que qué tan vulnerable es un niño, qué tan Muchísimo. débil, podríamos decir. El niño sin sus cuidadores primarios no es un niño. Pretenderían crear una identidad muy insegura. Primero porque no saben hacia dónde van, no van a tener suficientes tomas de decisiones porque no lo reflejaron o porque sus padres están fuera de su crianza. Entonces, es importante que durante los primeros 0 a 7 años los papás estén constantemente con los niños. Ah, vale, mira, pero y ya después, por ejemplo, el trato puede ser más libre o igual tiene que estar hasta cierta edad ahí con el chico, instruyéndolo. Hasta que los padres vean que el niño ya está ejerciendo una identidad propia, los papás pueden ir recuperando su confianza o estableciendo confianza hasta cierto límite, hasta cierto punto. Vale, vale. Bueno, Alejandra, ¿consideras que en cierta edad todas las personas deberían acudir en algún momento a un psicólogo? ¿Así les haya pasado o no les haya pasado nada? Lo consideraría en el momento de que estén haciendo perjudicial su conducta en otras personas, ya les esté haciendo un daño a personas externas dentro de su contexto que ya les esté afectando, o cuando la persona sienta de verdad un malestar emocional, que ya no tenga sus propias herramientas, que ya no tengan de pronto alguna alternativa consigo mismos, sino ya necesiten de otra persona para equilibrar su bienestar emocional. Ahí es cuando ya la persona debería pedir ayuda. Vale, o sea que no es necesario 100%, solo en casos especiales cuando pase algo. Exacto, yo lo considero, si tú me lo preguntas, como Alejandra Jiménez, de pronto hay psicólogos que van a decir sí, porque en todas las, digamos, sí, el sufrimiento humano es inherente, ¿sí? Y siempre lo va a haber. Lo que sucede es que las personas, uno puede salir adelante con esas herramientas propias. Si ya las personas no tienen de base algunas herramientas y se les sale fuera de sus manos, ahí es ya recomendable que vayan. Por eso no todo el mundo debería asistir a psicología, pero si ya el tema es bastante salido de contexto y la persona no puede lidiar con sus propios dificultades o problemas, yo te diría que ahí sí ya es mejor que vayan a un profesional de la salud mental. Vale. Y en el caso de, por ejemplo, las personas que viven, hagamos de cuenta la división social, las personas que viven en el estrato 1 y las que viven en el estrato 6. Por ejemplo, las que viven en el estrato 1 pues viven en barrios peligrosos, entonces pues ya de por sí eso uno dice, cuando sale en la casa, que por ahí lo pueden atracar, que en el bus lo pueden atracar, en el trabajo lo pueden atracar, y eso quiere generar algo en la mente de la persona. A eso le llamamos, tal vez, si puede desencadenar trastornos, entre ellos está el estrés postraumático, ¿sí? Que es en determinada situación. Si yo voy a ese callejón o a ese espacio oscuro donde me robaron, ya no voy a querer ir a volver a ese lugar, ¿verdad? Porque pues ya siento o ya me ansio o ya soy una persona muy ansiosa de que eso me va a generar un malestar emocional. Entonces ahí desde cierta situación donde me robaron, donde me atracaron,
ya no quiero volver a ir, ahí es donde entraríamos a evaluar ese trastorno del cual me está produciendo un estrés muy traumático. Sí, creo que hay un capítulo de Los Simpsons de eso precisamente. Que Mark se vuelve fuerte y va y enfrenta a los ladrones, pero pues eso ya es irreal. Ok, pero sabes, de cierta forma real lo vuelven en el sentido en que hay que enfrentar los miedos, ¿sí? Los miedos hay que enfrentarlos. Si tú los evitas y si tú los escapas, va a generar una bola de nieve y eso va a crearte muchas inseguridades, sea en la situación que sea. Entonces, lo preferible es que esos miedos existen múltiples terapias que nosotros ayudamos a esas personas para precisamente evitar que generalicen su situación de miedo en una situación que les haya causado mucho daño. Entonces, lo preferible no es evitarlo ni escapar de su realidad, sino más bien afrontarlo. Vale. Existen conductas, creo que ya habíamos hablado ahorita, pero podemos profundizar. Existen conductas que pueden ser heredadas de generación en generación y que pueden producir malestares, como por ejemplo malestares mortales como el suicidio o la depresión. Sí. Hay antecedentes familiares que de pronto su familia ya ha tenido un episodio tal vez de suicidio. Entonces, si me lo preguntas, sí, eso ya es genéticamente, biológicamente, ya nacen en un contexto que ya la persona ha vivido o tuvo su mamá un antecedente familiar con las mismas conductas. Entonces, sí hay un desencadenante biológico que nace la persona con esos sí mismos o tal vez sintomatología de sus antecedentes familiares. Vale, lo mismo sucede con la agresividad. Por ejemplo, si la mamá fue agresiva, el niño puede ser agresivo o... Si no lo controlamos, sí se puede dar el mismo tipo de agresividad, incluso más fuerte, pero algo que nosotros no podemos cambiar es el temperamento, ¿sí? El temperamento ya viene genéticamente ya con algo de nuestros padres y si la persona ha sido agresiva y si de pronto ese es su temperamento y la agresividad desencadenó en la familia o algo así, muy posiblemente sea vulnerada la persona que es más agresiva o que va a tener muchas más conflictos situacionales por su agresividad. Buenas tardes. Sí. Vale, mira, pues yo pensé que era por el ambiente, que las personas pues tenían sus condiciones temperamentales por el ambiente y no tanto psicológicas. Sí, sí se puede dar de los dos contextos. Es decir, la agresividad puede venir desde un temperamento muy fuerte si lo desarrollan biológicamente, pero en el contexto también hay personas que disparan por su ira porque no tienen herramientas o bueno, se descontrolan muy fácilmente por el medio, por la situación que los pueda reflejar en tiempo real, ¿sí? No sé si tú te has dado cuenta, pero hay personas en la calle, no sé, en los buses, estrellan a alguien y bueno, ya hay un choque o un conflicto y el tema de su comunicación, exacto, el tema de la ira ya empieza a desencadenar muy feo en la persona. Entonces, uno que requiere para esos temas que la persona respire, controle, digamos, de cierta forma su agresividad y mire posibles alternativas o soluciones. Porque hay personas que erran en ese sentido, porque se dejan guiar por su ira, por su emoción de ira, ¿sí? En vez de buscar soluciones en ese momento, la persona está desencadenando esa emoción y a veces puede pasar de una simple emoción a algo muy catastrófico. Ya pueden darse peleas, de pronto ya con malas palabras, el tema de comunicación es muy esencial y es muy importante. Entonces, sí, hay emociones muy básicas que a veces se pueden volver catastróficas por la situación y porque las personas no las saben controlar de forma adecuada. Mira, pues claro, además la agresividad es un diario vivir acá en Colombia y en Bogotá más que todo. Sí, total. Yo creo que después de lo de la pandemia deberíamos, no sé, como hacer ese ejercicio de lo que nos pudo ayudar todo este tiempo y a dar posibles cambios. Pero a veces yo salgo a la calle y como que siguen lo mismo, o sea, como que hay personas que no se autoevalúan y no cambian. Entonces,
Es más, pues hay unos que sí están debería. peor. Exactamente, sí, sí, sí. Ujú, de acuerdo. Vale. Dale, dale. Bueno, Alejandra, ¿consideras que el cuidado mental puede ser una piedra en el zapato de muchas organizaciones y que incluso puede llevar a la quiebra hasta el mismo narcotráfico? Sí. El tema mental, eh, mira, hay algo importante y es que sin salud mental no hay salud, ¿sí? El tema mental es muy importante en la persona, ¿sí? Nosotros estamos guiados por posibles, antes de actuar debemos pensar, ¿sí? Y si nosotros pensáramos de forma adecuada y positiva, tal vez habrían menos errores de los cuales acá hay en Colombia y más por el narcotráfico, ¿sí? Hay muchas personas que, bueno, si tú me dices, yo he tenido la oportunidad de viajar y en una situación muy puntual dijeron Pablo Escobar, me vieron con la camiseta de Colombia y bueno, ya Ah, uno lo asimilan sí, y ya dicen Pablo Escobar, ¿sí? ¿Y Pablo Escobar quién es? O sea, ya lo asimilan con narcotráfico, con droga, entonces hay una falsa percepción porque no han visto bien el desarrollo dentro de una cultura que está cambiando, que está modificando. Entonces ahí ya hay un error perceptivo cognitivo que si tú te das cuenta está desarrollado mal de forma inadecuada, entonces ahí ya hay un problema mental. sí, 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 sí. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, hay organizaciones que se pueden lucrar de las emociones, de las emociones negativas. Por Ah, ok. ejemplo, en el caso del narcotráfico, cuando una persona está muy mal, digamos, tiene crisis económica o le quitaron la casa, entonces Ujú. buscan ayuda o buscan la manera de evadir la realidad. Entonces, van y Ujú. ubican a estas personas para conseguir droga y pues evitar la realidad. Exacto, ajá. Eso es lo que yo te comentaba antes del miedo, ¿no? Sí, Si uno no afronta eso, va a escapar de su realidad o va a querer evitar. ¿Y cómo evitan las personas? Lo que tú me estabas comentando, puede ser con la comida, puede ser con sustancias psicoactivas, puede ser con un pensamiento muy negativo porque ya lo está generalizando contra las personas de su organización o el simple hecho de la percepción de no poder continuar con su propia vida. Entonces ahí hay un error y de pronto si las personas que lo están viendo sí es importante afrontar su realidad, ¿sí? Y no dejarse guiar por el contexto social o por las personas. Más bien hay que ayudarse con su red de apoyo, ¿no? sí, Que su red de apoyo pueden ser sus buenos compañeros, su familia, la comunicación también es súper importante porque si uno no expresa de forma adecuada sus emociones, la persona se queda muy inhibida y no sabemos cuál es el problema de esa persona, ¿sí? El tema organizacional también es súper importante, apoyarse con sus demás compañeros y bueno, hay un sinfín de cosas que es importante evaluarlas. El tema organizacional. ¿Sí era esa pregunta? sí, 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 me la respondiste bien, sí, sí, sí. Ok. ¿Vale? Vale, Alejandra, entonces, no sé si quieres agregar algo, decir algo. Listo. No, muchísimas gracias por invitarme. A ti, Camilo, y las personas que nos están viendo, ya saben, si ustedes necesitan algún apoyo psicológico, mental, estaremos aquí a disposición de ustedes para poderlos ayudar. Ya saben que yo antes de ser profesional soy un ser humano que me pongo en los zapatos de la otra persona para contribuir con su bienestar emocional. A ti, Camilo, muchísimas gracias A por ti, esta muchas gracias por entrevista. aceptar la entrevista. ¿Vale? Vale, Vale, que estés muy ¿dónde bien. te podemos Dime. ubicar, Alejandra? Ah, listo. Bueno, mis redes sociales, yo tengo Instagram, ahí doy mis consultas de forma online por todo este tema de confinamiento, ahí me pueden escribir. O mi página web es www.ale.tupsicologaonline.com o Instagram, no recuerdo, es Ale, tu psicóloga online. Ah, vale. Vale, Alejandra, muchas gracias. Entonces, que te vaya muy bien, Bueno, ¿vale? bueno, a ti que estés muy bien, Camilo. Vale, chaito. Chao.